que Capriles Radosky hizo una campaña extraordinaria. Al igual que Rómulo Betancourt y Hugo Chávez Frías, Capriles recorrió el Estado venezolano, pueblo por pueblo, y en ese sentido pues su campaña fue admirable, porque admirable en un doble sentido. Primero, mostró una voluntad de poder, que es fundamental para usted ganar unas elecciones, tiene que tener voluntad de querer ganar, la voluntad de poder. Y segundo, Capriles era una persona relativamente desconocida en el país, ¿no? Y estos tours políticos de visita pueblo por pueblo en la periferia del país le permitió construirse una imagen de carácter nacional. ¿Qué no lo hace, digamos, pues electo por los venezolanos? ¿Qué vio en ese discurso? Bueno, ahí vamos. ¿Qué le faltó ahí a Capriles? Es decir, ¿cuáles son las razones que explican el fracaso electoral de la oposición? Vamos a ver. Bueno, los analistas más comúnmente señalan pues el ventajismo oficial, la injerencia, la gran cantidad de recursos financieros, económicos, la capacidad organizativa del PSU, lo cual es absolutamente cierto y que juegan como una de las tantas variables para explicar el fracaso electoral de la oposición. Pero sin embargo hay otras variables de carácter simbólico que es muy importante analizarla de cara a las elecciones de gobernador y de cara a la lucha política, al conflicto político que nos viene encima a partir del año 2013. ¿Cuáles son esa dimensión simbólica? El acto electoral, más que político, es un acto, yo diría, emocional. Es decir, las personas votan por razones emotivas y no por razones racionales. Entonces, en ese sentido, en el país tuvimos como una especie de dicotomía entre emoción y razón. Corazón de la patria, que es emoción, y yo lo hice bien, en Miranda yo lo hice bien, yo arreglé las calles, yo resolví el problema de las viviendas. Es decir, Capriles en una primera fase de su campaña intentó universalizar, por así decirlo, una particularidad que fue su gestión en Miranda. Es decir, entonces ahí tenemos una primera dicotomía, emoción versus gestión o razón. Y bueno, cuando usted confronta estas dos cosas siempre gana la emoción, porque el acto electoral, porque el acto electoral es emotivo, es emotivo. Y bueno, hoy día las ciencias cognitivas señalan que la razón viaja en la emoción. Si yo quiero convencerla a usted, yo trato de convencerla por la vía emotiva y no por la vía racional. Y el otro elemento fundamental es que nosotros pensamos en el marco de estructuras cognitivas ya establecidas. Entonces, si usted habla en el lenguaje del adversario, usted refuerza el marco cognitivo del adversario. Le voy a poner un ejemplo. Yo escribí, antes de la campaña, critiqué la idea de las misiones por parte de Capriles. Y ponía este ejemplo. Es como si Chávez hablara de Operación Alegría. Si yo digo Operación Alegría, inmediatamente en su estructura cognitiva, que es inconsciente, lo lleva al sector opositor. No, lo lleva al Estado Carabobo, lo lleva a Enrique Salas Romer, lo lleva a una gestión. Alegría es una palabra que la remite... Que viene de Carabobo. Que viene de Carabobo, ¿no? Y la remite a ese marco cognitivo y la asocia con descentralización, etcétera. Por eso que hablar con las palabras del adversario refuerza el marco cognitivo del adversario. O sea, pero si Capriles hubiese dicho misiones con los impuestos con los impuestos del valor agregado que se cosechan en Carabobo, entonces usted introduce una diferenciación y pone en la lucha política un nuevo elemento, que por cierto no se explotó, pues que es el elemento de la federación, de la descentralización, del orgullo de ser carabobeño. Entonces diríamos en todos los estados vamos a hacer las viviendas con los impuestos de valor agregado que se generan en los estados. E introduce un concepto nuevo en la lucha política que es el federalismo fiscal. Y lo introduce con, sí, las viviendas, vamos a hacerlo no con el... No, porque es que el Estado venezolano, el Estado centralista expropia los impuestos que se generan en los estados regionales. Usted calcule el impuesto al valor agregado en el Zulia, que formaría parte de la industria petrolera. Fíjese. Entonces, esos temas no fueron tratados en la campaña electoral. Fíjese, ahora viene quizás un nuevo proceso electoral. Bueno, la gente dirá otra vez, otras elecciones, otros preparativos, diciembre, porque es lo que realmente pues se escucha en las calles, otra vez la política. Sin duda es pues viene un ciclo bien importante, pues lo que es decidir los gobernadores de cada estado. Muchos, incluso como decía, leíamos de la encuestadora o el presidente de la encuestadora Interlazos, Oscar Chemel, quien decía que el chavismo es leal al presidente, pero puede votar
contra Claro, sus candidatos. desde luego. Pues vimos ya la semana pasada y hasta el viernes todas las inscripciones de lo que van a ser los representantes o los candidatos dados al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los factores de oposición. ¿Cómo se puede interpretar, cómo se puede visualizar estas elecciones inmediatas de los gobernadores a propósito de esto que se viene diciendo? El primer punto de partida, usted lo acaba de señalar, las elecciones regionales no necesariamente van a reproducir lo que sucedió en las elecciones nacionales, porque el gran elector, bueno, ya está demostrado, fue el presidente Chávez. Las elecciones regionales obedecen a una cierta lógica muy particular de cada región. Ahora bien, eso no significa que no tenga el efecto, vamos a llamarlo, multiplicador de la presencia del presidente de la República. ¿Cómo combatir eso? Bueno, que cada gobernador, por así decirlo, federalice su campaña, es decir, ajuste a su campaña a las dimensiones culturales, psicológicas, discursivas de cada estado. El estado Carabobo es un estado muy distinto al estado Zulia y al estado Lara. Por cierto, aquí hay como 10 candidatos acá. Bueno, quizás ahí hay un pequeño truco electoral, no sé de quién, ¿no? Pero si vamos a unas elecciones usted y yo, y entonces yo lo promociono a él, porque sé que su universo electoral va a votar también por él, yo lo divido. Esos son pequeños trampas electorales que se hacen, ¿no? Pero lo fundamental es si lo fundamental en el marco que estamos hablando, hay una frase que dice: lo importante no es lo que dices, sino lo que se escucha. Es decir, hay que prestar atención al destinatario del discurso. Generalmente los candidatos o las elecciones están más preocupados por lo que van a decir y no están preocupados por quién va a escuchar. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que una frase sea escuchada por su destinatario? Bueno, si usted habla en clave carabobeña, en clave valenciana, en clave bejumera, el estado Carabobo tiene dos elementos muy distintos. Los valles altos de Carabobo son muy distintos al Carabobo oriental. Correcto, entonces usted tiene que ir a la búsqueda de esas claves culturales, lingüísticas, gastronómicas, religiosas, que le permiten llegar a su destinatario, comprendiendo que no hay un discurso unitario, sino hay un discurso diverso. Carabobo oriental, Mariara, es distinto a Bejuma. Entonces tiene que adaptar, tiene que comprender, pues, que eso es lo que le faltó, diría yo, no tanto a Capriles, pero sí a sus comandos de campaña. No comprendieron, no tenían una percepción apropiada de la diversidad cultural que constituye eso que se denomina ser venezolano.